Bueno, mis hermanos amados, en el día de hoy el Señor pone un mensaje para que sea predicado. Se llama creyendo por vista, creyendo por vista, ¿sí? En estos días, para todo este tiempo, con todo lo que está pasando en el mundo, con lo que el Señor nos está dejando ver y nos está mostrando de lo que está pasando en estos últimos tiempos, porque ya sabemos que son los tiempos postreros, o sea, los tiempos últimos, que ya no va a venir otra era, otra edad, sino estos son los tiempos últimos. El Señor, pues, dice, nos advierte de muchas formas que tenemos que estar vigilantes, que tenemos que estar ansiosos de su venida, tenemos que estar lamentándonos de el impío, de toda la maldad que hay en este mundo, ¿cierto? Y es muy insistente con eso. Por eso yo creo que en nosotros, en los pastores, siempre nos ha puesto como ese afán y ese anhelo de que pues ese mensaje sea específico, que llegue a los corazones de nuestros amados hermanos, de las ovejas del redil del Señor Jesús, y que se pegue y que se forme esa enseñanza, esa forma de vivir, de que pues hay cosas que el mundo hace, que la mayoría de las cosas que el mundo hace están mal y que tenemos que estar pendientes e identificar esas cosas porque nos afectan a nosotros. Cuando no las identificamos, pues somos engañados. Y dice el Señor que sus ovejas no van a ser engañadas, no porque las ovejas sean muy inteligentes, sino porque el Señor determinó que sus ovejas oyen su voz y no van a ser engañadas, al extraño no seguirán. Entonces nosotros tenemos ese afán, ese júbilo en el corazón de predicar estas cosas, porque el Señor insiste muchísimo, muchísimo en eso, que tengamos cuidado, que seamos vigilantes. ¿Qué es un vigilante? Un vigía, una atalaya, una persona que está siempre vigilando, mirando, observando qué está pasando, y generalmente los vigilantes están en un sitio, generalmente los atalayas los ponían en un sitio, en una torre, para que vieran más que lo que ven los demás, porque los demás están en sus cosas y la labor del vigilante es avisarle a ellos de cualquier ataque, posible ataque, cualquier peligro, cualquier amigo que se acerque para prepararse para recibirlo, todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, esa es la insistencia nuestra, y a veces, por ejemplo, hay muchos temas que son recurrentes en la palabra de Dios, porque toda la palabra del Señor nos va a llevar a lo mismo. Toda la palabra de todos los temas que nosotros, que se predique, que se puedan predicar de la palabra del Señor, todos los temas, todas las enseñanzas van a conducir a Jesús. A Jesús es el Señor. Esa es la enseñanza que nos lleva hasta el final de los días, cuando el día grande y temible y terrible del Señor Jesús, que en la traducción, en lo que llaman los hombres del Antiguo Testamento, dice el día grande y terrible de Jehová, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas hacen parte de la enseñanza y de la insistencia para preparar al ejército del Señor, ese ejército que no combate con armas humanas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que mirar que el mundo está creyendo por vista, que a nosotros, mira, hay como un versículo en el que nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. 2 capítulo 5, versículo 7 dice algo muy corto y muy sencillo, ¿sí? Que nosotros, las ovejas del redil del Señor, porque por fe andamos, no por vista, ¿cierto? Ahí está hablando, y como siempre, insisto e invito a todos mis hermanos a que, sigamos escudriñando cada una de las citas. Generalmente nosotros tomamos pasajes, pero esos pasajes cada uno tiene que profundizarlos más, tiene que ir a conocer más. Es como algo que se anhela conocer más de la verdad, no es como cumplir un compromiso de tengo que conectarme, porque no después dicen que es que yo no me conecté a tiempo, que llegué tarde, o que no me conecté, o que yo no voy al servicio. No, pues en realidad, pues usted no va a quedar mal con nadie, sino con usted mismo, ¿sí? Cuando uno no anhela estas cosas, cuando
cuando uno no anhela el empaparse más de lo que va a pasar por una eternidad, pues hay algo que uno le puede pedir al Señor. El Señor va a dar toda esa hambre. Señor, yo quiero deleitarme en eso, en ese conocimiento. A mí no me gusta, o sea, lo mejor es ser honestos. El Señor sabe qué está pasando. Entonces, cuando yo voy en la intimidad, en mi soledad y voy y clamo al Señor, ¿sí? Yo debo decirle esas cosas. Señor, a mí no me agrada, no me gusta la forma de predicación de los pastores, o no me gusta el tema, o no me gusta congregarme. Es que a mí me fastidian los hermanos, que eso, que el uno es esto y que el otro es lo otro, y comienza uno a mirar muchas cosas. Lo mejor es, dice el Señor, que pongamos esas cargas delante de Él. Lo mejor que uno puede hacer en ese aspecto es sencillamente confiar en el Señor, confiar que Él es uno no puede, uno por su ego, por su vanidad, por su arrogancia, por sus ojos altivos, a veces no puede controlar esas cosas, pero Él sí. Él es como el que nos programa a nosotros. Él sí nos puede dar esa parte que nos hace falta, que nadie más nos puede dar, que ni siquiera nosotros mismos podemos cambiar a veces. Él es el único, Él es el dador de la vida. Y si nos da la vida, pues puede cambiar cada uno de los aspectos de nuestra vida. Anhelemos eso. A mí no me gusta en realidad. Pues Señor, yo te pido que tú que eres quien haces todas las cosas, que a mí me guste, que yo anhele tu palabra, que yo anhele buscar, que sea un gusto para mí ponerme a estudiar, porque a mí no me gusta leer, yo nunca he servido para leer, pero el Señor es el único que puede dar esas cosas. Entonces, todo eso hace que el mundo esté andando por vista, cuando el Señor dice que nosotros por fe andamos, no por vista. Entonces, nosotros, por ejemplo, muchos dicen, no, sí es que, y muchas religiones, eso hace parte también de las religiones. Las religiones también dicen lo mismo, que por fe andan, pero ¿por fe en qué? ¿O en quién? ¿Sí? No por vista. Por ejemplo, dentro de las doctrinas, falsas doctrinas, esa falsa doctrina de la prosperidad, ellos también andan por fe para que se vean las prosperidades y todo lo que se acumula de tesoros del mundo, para que eso se vea, para que se vean más carros, más plata, más vacaciones, más casas, ¿cierto? Entonces ellos también están andando por fe en esas cosas. Y la fe es la fe de Jesucristo, de lo que dice su palabra, es algo muy diferente, ¿sí? Entonces están andando por fe, aunque se dice que pertenecen a una religión y que creen en un Dios y que de pronto dicen que son cristianos, que creen en Jesús, pero están andando por vista para ver la prosperidad material que le puede dar Dios, ese Dios que ellos se formaron en sus mentes, ¿cierto? Bueno, mire, esas son las cosas que el Señor dice que uno no se apegue. El Salmo 31, mire lo que dice. Salmo 31, en el versículo 6. ¿Alguien, por favor, me puede ayudar a leerlo? Dice la palabra de nuestro Señor Jesús, nuestro Dios verdadero: aborrezco a los que esperan en los ídolos vanos, pero yo en el Señor Jesús he confiado. Amén, mi hermana, amén. ¿Sí estaba bien? Sí, señora, claro. Mire, si alguien tiene otra versión también, aparte de la que mi hermana leyó y la que yo voy a leer, por favor, leámosla, ¿sí? Dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en el Señor he esperado, ¿sí? Aborrezco esas cosas, eso lo dice la palabra de Dios, por eso hay que ser insistentes con esa cosa. Con todo eso que dice el Señor, con estas cosas maravillosas que nos dice, que pues esas cosas las aborrezco, debo aborrecerlas, pero si yo no las aborrezco, pues si hay uno que puede hacer que esas cosas sucedan en mi vida, entonces siempre la solución a todas las situaciones es Jesús. El Señor Jesús, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no sabías. Todas las cargas, traerlas a mí, dice el Señor, que para mí son fáciles, ¿sí?
porque, y que Él nos va a poner un yugo, que el yugo de Él es ligero, y sí, y fácil de cargar. El Señor dice que Él nos sustenta, que Él es el que nos da la fuerza, que Él es el que nos esfuerza. No temas, yo te ayudo. Entonces, este tipo de cositas es importante. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Ah, pero si yo no los aborrezco, ¿qué tiene de malo? Bueno, tengo que mirar qué me está diciendo el Señor, que eso es lo que uno debe hacer, aborrecer esas vanidades ilusorias y a los que esperan en ellas, ¿sí? Esperar esas cosas que son ilusión, son ídolos, ¿sí? Idolatría es el amor al dinero, la avaricia es idolatría, ¿cierto? Entonces todo eso de ídolos y vanidades ilusorias, esto a un ladito, ir entendiendo que esas cosas, pues en realidad no, mire, y hay algo bien importante, no es que por el hecho de usted tener una casa bonita o tener dos casas o dos carros, ya aborrezco, no, dice a los que esperan. Yo no estoy esperando nada en este mundo. El Señor me va a dar lo que yo requiero, o aún menos, o aún más, no lo sé. Lo que el Señor me dé, pues eso está bienvenido. El problema es que no estoy esperando que el Señor me dé cosas para demostrarme su bendición. No, estoy esperando es la venida del Señor. En realidad eso es, y que el Señor nos permita enderezar el camino para seguir hablando de la verdad, aunque la mayoría no la quiera escuchar, ¿sí? Todo esto creyendo por vista tiene que ver mucho y nos lleva mucho a la idolatría. ¿Qué pasa con la idolatría? Mira, hay algo muy, muy importante que la gente necesita ver para creer, porque ese es un refrán muy famoso, ver para creer, ¿sí? Y pues algunos citan que Tomás, así como dijo el apóstol Tomás, hasta no ver, no creer, si yo no veo y no toco, y el Señor lo reprendió por eso. Y le dijo que bienaventurados los que no habían visto, pero habían creído sin ver, ¿sí? Entonces, el Señor es sabio. El mundo tiene este dicho, ver para creer, y el Señor tiene otro que dice, por fe andamos, no por vista. ¿Sí ve cómo difiere una cosa de la otra? El mundo dice esto y el Señor dice una cosa totalmente opuesta, todo lo contrario. Van para lados diferentes. El Señor nos lleva a la vida y su camino es recto, ¿sí? Entonces, esa es el tipo de cosas que tenemos que entender principalmente, entender para poder aborrecer esas cosas. Primero tengo que entender qué es lo que me dice el Señor. Tengo que entender qué son esas cosas, ¿cierto? Ahora, mira, hay algo bastante importante que no podemos obviar y es la influencia de la política en la forma en que la gente cree, en lo que la gente cree. Mire, y de pronto ustedes dicen, ¿cómo así que la que tiene es la política con esto? No, miren que sí, porque en la palabra habla de esas formas, de esa parte, que los dirigentes pueden influir muchísimo y pueden llevar al pueblo a obrar bien o llevar al pueblo a pecar. ¿Sí? Entonces, miren, apliquemos toda esa información, ese conocimiento que está allá en los reyes, en las crónicas, en los libros de Samuel, en cómo se comportaba el pueblo, las crónicas de los reyes de Israel, todo eso, eso es una información maravillosa. Si aplicamos todo eso ahora, vamos a identificar porque, mire, muchas cosas, porque allá se nos es narrado algo que ya sucedió, ¿cierto? Allá los reyes nos habla, el rey fulanito hizo lo recto delante. ¿Y qué fue hacer lo recto? Si ve que están analizando una vida que ya pasó, él nació, se coronó rey y después murió y hacen un resumen desde la óptica del Señor. ¿Sí? El Señor dice que él hizo lo bueno. ¿Por qué dice que hizo lo bueno? ¿Qué es eso tan bueno que hizo? Y de otros dice que hizo lo malo. ¿Sí? Entonces uno ve las obras de esas personas, de esos reyes de Israel y de Judá y de los pueblos vecinos que a veces los mencionan, ¿cierto? Entonces ya podemos entender qué piensa el Señor de las obras que ellos hicieron. Y si aplicamos esas mismas cosas, ahora vamos a entender qué están haciendo los reyes y los poderosos y los gobernantes de la tierra.
Y así vamos a entender, no, este no está haciendo lo recto delante del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Están haciendo pecar al pueblo, ¿cierto? Entonces, la importancia es grandísima. El problema de meterse uno de, no, que es que este candidato es él porque es que como este robó y este lo va a denunciar y entonces este es de izquierda y este es de derecha y entonces esto es así, entonces que este llega y es la solución. Problema de ver la solución en los hombres, y la solución no viene de los hombres, la solución viene si el hombre escucha al Señor, la palabra del Señor. Mire, vamos a Jeremías, por favor, y vamos a entender algo bien importante, que para poder adorar a otros dioses es necesario de un ídolo, ¿sí? La mayoría de las personas que adoran a otros dioses requieren de un ídolo. Requieren de un ídolo, ¿sí? Y el Señor dijo que no se hicieran ídolos, no se hicieran, y ya vamos a hablar, no es, y está hablando no solo de los muñecos para caracterizar personas o seres, pónganle cuidado. Dice Jeremías 11, Jeremías capítulo 11, versículo del 11 al 14. Jeremías capítulo 11, versículos del 11 al 14. Dice el Señor, después de los Salmos están los libros de los Proverbios, ¿sí? Después de Eclesiastés, de Cantar de los Cantares, después viene el de Isaías y después viene Jeremías, ¿sí? Los Salmos están a la mitad, despuésito de la mitad ustedes van a encontrar a Isaías y a Jeremías, después las Lamentaciones de Jeremías y después el libro de Ezequiel. Todo esto es palabra de Dios, la ley, los profetas y los salmos. Entonces dice Jeremías, por tanto, así ha dicho el Señor Jesús, he aquí, yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré. Mire, esta cosa es bastante tenebrosa, o sea, triste y, Dios mío, le da a uno temor de Dios. Eso mejor dicho, ¿qué temor tan grande que el Señor pueda hablar de uno eso? Que me clamarán a mí y no los oiré. Eso es, Dios mío, eso es algo bastante tenaz, bastante de temor de Dios. Dios, Señor, ten misericordia y líbranos de eso, de que nosotros hagamos tanto mal que oremos al Señor, clamemos a ti y tú no nos escuches, ¿sí? Dice, traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que en su aflicción clamen a mí. Y miren algo bien tremendo, bien tremendo. Ellos estaban orando, pero ¿será que Dios no, luego no les va a escuchar la oración? El Señor Jesús, ¿será que no les escucha así ellos clamen y se arrodillen y le quemen incienso? ¿Será que no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué el Señor? Pero ¿por qué Dios no le va a recibir la oración? Entonces, como a veces somos altivos y hay gente, pues entre menos conocemos al Señor, a veces uno se levanta, pero ¿cómo así? ¿Por qué Dios no le va a escuchar la oración? ¿Por qué pasa? Que uno de los pasos que el Señor siempre ha enseñado, arrepiéntete. Arrepiéntanse y yo limpiaré sus pecados. Si fueran rojos, rojos como la sangre, yo los voy a volver blancos como la nieve, como lana, dice el Señor. Pero arrepiéntanse. Entonces, estos de los que habla aquí, pues sencillamente no están clamando al Señor de la forma correcta. No han dejado su pecado atrás. Ese es el problema. Si claman, Señor, y sí, yo te creo, pero siguen haciendo lo malo. Entonces, muchas veces es porque no son conscientes de qué es lo malo y qué es lo bueno. No han hecho diferencia, no tienen discernimiento para diferenciar lo bueno de lo malo. Y llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, lo que está pasando en este mundo, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con idolatría. Eso tiene que ver con idolatría.
porque pusieron símbolos, pusieron ídolos, pusieron, llámense muñecos, edificaciones, lo que sea pusieron, y el Señor nunca los mandó a eso, ¿cierto? Entonces se hacen templos, se hacen imágenes, se hacen cualquier cantidad de santos. Acá dice, sí, que según el número de tus ciudades fueron tus dioses. Imagínense la cantidad de ciudades que hay en Israel, ¿sí? Entonces, así mismo como había ciudad, y eso es lo mismo que pasa, cada pueblo en Colombia, por ejemplo, en nuestra tierra, en Colombia, en cada municipio hay un santo patrono, entonces las hacen las famosas fiestas patronales, fiestas y ferias patronales, son en honor al santo patrono del pueblo. Esos son los dioses de los que habla el Señor. Sí, así como el número de tus ciudades, así fueron el número de tus dioses, porque cada ciudad tiene un dios aparte. No, pero es que no los veneramos como dioses. No, el Señor dice que no haga eso, no se haga altares, no se haga lugares altos, no se haga imágenes, ¿sí? De nada, ni de Él, porque el Señor sabe, Él es sabio en cada una de las cosas que ordena, ¿cierto? Entonces, lo que les decía, toda la idolatría, miren que la idolatría, todo esto está ligado a templos y sitios. No es solo una estatua, uno decía un ídolo, uy, que la estatua de la Virgen María. No solo eso es ídolo, ¿sí? Miren, está ligado a templos, a sitios, sitios específicos donde se realizan cultos y rituales, ¿sí? Generalmente los sacerdotes, tienen sacerdotes que tienen vestimentas y atuendos especiales y tienen sus lugares de peregrinación, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, el Señor nos muestra en toda la historia, del principio hasta el fin, ¿sí? Que en un tiempo el Señor puso su nombre en el desierto, en un tabernáculo que iba moviéndose, ¿sí? Después el Señor, cuando entraron a la tierra, puso ese tabernáculo fijo en Silo, ¿sí? En un sitio allá, y después lo quitó de ahí, destruyó ese lugar y quitó su sitio, digámoslo así, era un símbolo de lo que Él estaba haciendo, que Él no estaba ubicado en ningún sitio porque Él lo ve todo y Él está en todas partes. Después se construyó un templo y se siguieron unas ordenanzas que tenían un tiempo de cumplimiento. ¿Sí? Unos sacerdotes que no iban a permanecer para siempre porque se morían, por eso tenían que ser reemplazados. El sumo sacerdote vivía hasta que se moría, entonces lo reemplazaba el otro y así pasaba. Entonces todo eso era pasajero, pero el nombre del Señor permanece para siempre, su palabra permanece. Entonces, eso hizo parte de lo que ya pasó esa época, cuando el sacerdocio era en hombres, los levitas, pues ya pasó porque vino uno que su sacerdocio dura para siempre porque Él no muere, es el mismo Dios que se hizo carne. Él no va a morir porque ya resucitó, entonces ese sacerdote prevalece, no hay ningún otro que lo tenga que reemplazar, ¿sí? Entonces, todo esto está ligado, la idolatría, a eso, a que ir a peregrinar a Monserrate en Bogotá, yo me acuerdo en mi pueblo había la gruta de Santa Rosalía, que era el sitio donde se hacía las misas y las peregrinaciones, que quedaba como a 1 o 2 kilómetros del pueblo. Entonces todo el pueblo se iba en los días sagrados allá, y se hacía fiesta, iba la banda papayera, y había misa del padre católico, del sacerdote católico, porque padre solo hay uno, el Señor que está en los cielos. Y todas estas cosas se cumplen aquí, el Señor las explica. ¿Están escritas? Sí, están escritas, desde antes de que incluso se formaran esos pueblos en nuestros países. Eso está escrito desde hace más de un milenio, ¿cierto? Muchos siglos. Pero la gente no viene a la información del Señor, sino que va a lo que pues es el deleite de sus corazones. Pusieron ídolos. Entonces está la influencia. Miren, por ejemplo, en nuestro país hubo una constitución política que es como la carta donde se arman las leyes generales que rigen a una nación, a un país, a una república, ¿sí? Y esa constitución en 1886, creo que fue eso, en el siglo XIX, ¿sí? 1886, y esa constitución duró casi 100 años, o un poquito más de 100 años, creo, si no estoy mal, porque la siguiente fue en el 1991, si no estoy mal. Entonces, esa constitución decía que
que Colombia estaba consagrada y era el país del Sagrado Corazón de Jesús, ¿cierto? El país del Sagrado Corazón. Si ustedes quieren investigar, investiguen y verá que eso hacía parte de la política y de la constitución de nuestra República de Colombia, ¿sí? Y estaba consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces se creería, ¿no? Jesús, claro. No, pero él nunca dijo eso, que consagren algo al Sagrado Corazón mío. No, no, porque él no es un corazón, ni es una cara, ni es una cruz, ni es nada de eso. Él es Dios que lo llena todo, ¿cierto? Entonces, ese ejemplo, ¿cómo hacemos para identificar esas cosas? Porque están escritas. Mire, vamos a Primera de Reyes. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 12. Mira la influencia que tienen los gobernantes y la política, cómo se maneja, ¿sí? En cuanto a qué le ordenan o qué doctrinas enseñan al pueblo. Al pueblo, mire la responsabilidad de los dirigentes. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Mire, les hago una introducción pequeña de este tema, pues ya como nuestros amados pastores nos han enseñado ya bastante, que el Señor levantó un rey, él tenía jueces y en un tiempo el pueblo, no, que es que queremos un rey así como todos los demás, así como a veces hacen nuestros hijos, pero ¿por qué nosotros no podemos hacer lo que hacen mis compañeros del colegio? ¿Pero por qué yo no puedo salir y tomarme unos tragos? ¿Pero por qué yo no puedo fumar? ¿Por qué yo no puedo tener mi novia y venir a dormir con ella o tener mi novio ir a dormir con él, a pasar la noche? O todas esas cosas también le pasaron a este pueblo que el Señor había elegido, ¿cierto? ¿Por qué nosotros no podemos tener rey? Y les dice el Señor luego, es que ellos no saben que yo soy su rey, yo soy su único rey, ¿cierto? Pero ellos prefirieron someterse al reinado de un hombre. Y el Señor hizo todas esas cosas para enseñarles que Él es el único rey, que no hay otro, ¿cierto? Entonces levantó a Saúl. Saúl no obedeció, hizo lo malo delante del Señor, ¿sí? Y levantó en su reemplazo al rey David. David, el Señor dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, hizo lo bueno delante del Señor, cometió un error, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese error que cometió? Y el error no fue cualquier cosita, ¿sí? Se enamoró de una mujer casada y la tomó para sí, adulteró, fornicó y la dejó embarazada. Aún así, vino y mandó a traer al marido para tratar de tapar su error, ¿sí? Para que dijeran, que pensaran que no había sido él, sino que el embarazado, que el mismo marido la había embarazado y el hombre era un hombre recto y no quiso dormir con ella porque estaba ocupado en la guerra y decía, ¿cómo yo voy a poder entrar a mi casa y dormir con mi mujer cuando mis compañeros y mis soldados están allá en pie de lucha? No, yo no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Sería desleal con ellos, ¿sí? Aún así, entonces, como no pudo hacer lo que él decía, ¿sí? Lo que él quería, entonces lo mandó a matar, lo puso allá en el frente para que lo matara. Ese es David y esa falta fue gravísima, gravísima. Pero ¿qué pasó? Cuando vino el profeta y el Señor le dice, le dice al profeta Natán, vaya y dígale a David estas cosas. Natán va y le dice, y le muestra todo su pecado. Lo primero que hizo David fue, he pecado contra el Señor, y se arrepintió de todo su corazón. O sea, no es un arrepentimiento de, uy, no, sí, qué embarrada, qué falla, no, la embarré con el Señor, como yo dije alguna vez y me corrigieron a mí fuertemente. No, ¿cuál la embarró con él? No, he pecado contra el Señor, he pecado contra el Dios Altísimo. ¿Sí? Entonces uno a veces, uy, no, sí, tenaz, ¿no? Ay, no, sí, tengo que mirar, a ver. No, David dice que él se arrepintió de todo su corazón y se puso y ayunaba y le pedía al Señor y le rogó, y el Señor le dijo que no a lo que él le estaba pidiendo por el niño. El niño enfermó y murió porque el Señor así lo había determinado. ¿Y qué pasó? ¿Se amargó? No, murió el Señor. El Señor sabe qué es lo que está haciendo. Se levantó, murió el niño y David se levantó y ya siguió su vida sirviéndole y amando al Señor y entendiendo que él no se equivoca, que el que se había equivocado era él, David, no Dios, no el Señor Jesús. Entonces, todas estas cosas
pasaron, ¿sí? Después de David, se levantó su hijo Salomón, el cual hizo lo malo, pese a que el Señor lo prosperó económicamente y en cuestiones de este mundo, ¿sí? Hizo lo malo. Entonces, por castigo a estas cosas, el Señor partió el reino de Israel, lo dividió en dos, ¿sí? Lo dividió en la casa de Israel, el reino de Israel eran las 12 tribus de los hijos de Jacob, ¿cierto? Entonces, estaban las 12 tribus bajo estos 3 reyes. Después de estos 3 reyes, después de Salomón, el Señor parte el pueblo y lo divide, le quita 10 de las 12 tribus. Quedó el reino que estaba en Jerusalén, que era donde estaba la capital de todo Israel, ¿sí? Quedó solo la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y algunos de los levitas que no tenían tierra, y el reino de Israel se apartó y tomaron su capital en Samaria, y todas las otras 10 tribus quedaron allá, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué pasó? Mire, de ahí es de lo que vamos a hablar. Primera de Reyes 12:25 dice, Jeroboam fue el Señor, a quien el Señor eligió para quitarle esas 10 tribus a Judá, por el pecado, por la prevaricación de Salomón y también de su hijo Roboam, ¿sí? Entonces, Jeroboam, ¿qué pasó? Mire la importancia de la política en lo que la gente cree, la influencia de la política. Entonces, reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. A la casa de David significa a volver al reino de Judá, ¿cierto? Estaban divididos ya, estos se habían ido para el norte, 10 tribus en Samaria, su capital, y los otros se quedaron allá en Jerusalén, ¿sí? Entonces, allá en Jerusalén estaba el templo, estaba el centro de toda la actividad, de todas las cosas, la capital era Jerusalén, pero como estos se apartaron y la capital quedó en el reino de Judá, pensó en esas cosas y actuó como político, ¿cierto? Y mire lo que dijo. Dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Sí ven la situación? Él dijo, claro, pues que la ley de Dios dice que el sitio es Jerusalén y que allá está el templo, allá está el centro, allá es donde se llevan los sacrificios, ¿sí? Para que los sacerdotes levitas reciban los sacrificios del pueblo y los presenten delante del Señor en su templo. Entonces, comenzó a analizar, uy, pero ahora todo se me va, tienen que ir allá. ¿Qué hacemos? Entonces no actuó conforme a como actuó David, conforme al corazón de Dios, sino que actuó conforme a la política, a lo que le conviene a él. Sí, él ahí, sí ve que ahí no estaba pensando en el pueblo, sino en él. Sino, vienen y me matan. Se van, se devuelven otra vez y vienen y me matan. ¿Sí? Y habiendo tenido consejo, 12:28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¿Sí? Entonces, mire toda la gravedad que hizo con tal de que ellos no volvieran a Jerusalén porque de pronto se quedaban y se separaban de él. Iban a terminar matándolo, ¿no? Pues entonces, en lugar de ir allá, pues digámosles que aquí estos son los dioses, lo mismo que hizo Aarón. Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Exactamente lo mismo hizo. Se fabricó ídolos y dijo que esos ídolos eran Dios. Ese es el lío. No dijo, no, estos son otros ídolos, otros dioses. No, le dijo, estos ídolos son Dios. Ese es el Dios que los sacó a ustedes de Egipto. O sea, que ese era el Señor Jesús al que ellos estaban orando y honrando, que se podía ahora visitar en otro sitio, pero no era así. Mire el problema, la influencia política dentro del pueblo. Y pues, ¿qué hacía el pueblo? Él es el rey, pues hay que hacerle caso, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, seguimos. 12:31. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví.
Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. O sea, él también hizo su propia fiesta, ¿cierto? No la que era, sino otra en el mismo tiempo, para que la gente pues no tuviera que extrañar esas cosas, ¿cierto? Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Inventó hasta un mes nuevo, ¿cierto? No era que no hubiera mes octavo, sino que le puso otro nombre y dijo que él lo había inventado, ¿cierto? De su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Espero que estemos notando, estemos entendiendo lo que pasó allá y lo apliquemos a lo que está pasando acá. Mire la importancia de lo que nos dicen nuestros dirigentes, ¿cierto? Ahí adelantico, en el capítulo 15, ahí en ese mismo libro de Primera de Reyes, vamos al capítulo 15. Miren que el pecado con que los reyes hacen pecar al pueblo está ligado generalmente a la idolatría. ¿Por qué? Por política, pues les hizo sus propios muñecos, sus propios becerros, para que se acomoden y yo los pueda tener dominaditos. Ahí no les importó el pueblo ni nada. No, yo, si no me matan. Entonces les hace, no, pues si tienen que ir allá, pues hagámosle algo de eso acá, para que ellos no se vayan y pues para que no se me salgan de control. Entonces, hacerle muñecos. Por estos días también sale el presidente de nuestro país y encomienda el país a la Virgen de Chiquinquirá. Es una virgen a la que hacen peregrinación en un pueblo en Colombia y pues le tienen muchísima reverencia y que dicen que hace milagros y que y hay mucha gente que le crea eso. Entonces encomiendan al país, ellos que tienen una potestad, porque no hay autoridad sino la dada por Dios. O sea, el Señor es el que pone los reyes y quita los reyes. Está hablando de presidente, llámese dictador, llámese primer ministro, llámese rey, príncipe, lo que sea. El Señor es el que los pone y Él los quita, ¿sí? Y les da una potestad para que decidan por ese pueblo, ¿cierto? El lío es que si nosotros vamos a entender esas cosas, por ejemplo, y no estoy hablando solo que porque esté hablando mal del presidente de nuestro país. No, estoy hablando de cualquier tipo de presidente. Y generalmente son dados a que quieren agradar a la comunidad internacional y agradar para lograr subir de imagen en el país, para tener un porcentaje de buena imagen y pues eso, ganar elecciones y ganar prebendas del pueblo, ¿cierto? Entonces, eso pasa. Mire lo que le pasó al rey Asa de Judá. Este era Jeroboam, rey de Israel. Asa, el rey de Judá, fue otro rey que hubo en Judá, ¿sí? En el reino del sur. Dice, Primera de Reyes, capítulo 15, versículo del 9 al 15. Dice la santísima palabra del Señor Jesús. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, o sea, cuando él llevaba 20 años de reinado, Jeroboam, allá ¿cómo es que es? En Samaria, reinando en Jerusalén, reinando para la casa de Israel, dice, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Y Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor Jesús. Él hizo lo recto como David su padre, ¿sí? Porque quitó del país a los sodomitas y quitó a todos los ídolos que sus padres habían hecho. Mira algo bien importante. También privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Este tuvo los pantalones y tuvo la fe y tuvo el entendimiento para aún a su madre decirle, mamá, yo no la voy a hacer reina madre porque usted ha hecho un ídolo de acera, usted está adorando a otro Dios, se hizo un ídolo
Y eso es el problema. Ese es el problema tan grande. ¿Para quién? Pues para la mamá que estaba adorando a otro Dios, ¿sí? Ahora la gente y todo el pueblo, y todo en lo normal que le digan a uno es que no, hay que ser tolerantes, ¿no? Hay que entender las diferentes culturas, las diferentes creencias y que todos, pues, vamos a ser iguales y que todos tienen el mismo derecho para que no haya, no haya ningún tipo de, bueno, se me escapa la palabra en ese. Sí, que algo así como, ¿cómo es que se llama? Algo así como es, que tiene que ver con la esclavitud, con segregación, digámoslo así. Ningún tipo de esas cosas, entonces eso dice el mundo. Pero este que hizo lo bueno delante del Señor había hecho un ídolo de acera, dice su mamá. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con el Señor toda su vida, toda su vida. También metió en la casa del Señor lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Entonces, este dice que hizo lo bueno, ¿sí? Si es un dirigente bueno, mucha gente lo va, así como cuando hacen el mal, la gente lo sigue. Cuando es un dirigente bueno y hace conforme a lo que el Señor hace, dice, entonces, pues sencillamente la gente lo va a seguir con amor. Van a querer seguir ese líder inteligente que obra conforme al corazón de Dios, ¿sí? La gente, mire, escuchaba yo uno de mis amados hermanos que me comentó que había estado en que ese trabajó en las entidades de vigilancia del país, llámese ejército, fuerza aérea, marina o policía, lo que sea. Dice que una vez vio al comandante general de su institución llamando de las filas a dos de los, digamos, los de los militares, policías, lo que sea, llamándolos, y él mismo cogió las esposas y los sacó y los acusó, y él mismo fue y los metió a la cárcel porque estaban vinculados con narcotráfico o algo así, vinculados con delitos, eran delincuentes. Y dijo, yo en ese día me sentí muy orgulloso porque dice, ese es mi comandante, que no le tiembla la mano para llamar al que sea, ¿sí? Para hacer el bien, por hacer el bien, ¿sí? No estoy hablando ni sacando en limpio a ese comandante, no, porque pues son hombres y los hombres uno no sabe en qué van a terminar, ¿cierto? Sino que mire la influencia que tiene las buenas obras en manos de la persona que está a cargo, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que estar muy pendientes de todo lo que hagamos, porque si hacemos 9 cosas buenas y una mala, esa mala pues va a embarrar todo lo demás, ¿sí? Si no nos arrepentimos de esas cosas malas, pues ese es el problema que va a llegar sobre nosotros, ¿cierto? Entonces, esa era la importancia, por ejemplo, de este tipo de testimonios, de un rey que hizo lo recto, que no le temió a ningún hombre, que hizo las cosas en pos. Imagínense, un presidente que en el día llegue a tumbar Monserrate o tumbar los ídolos de las diferentes religiones, pues lo matan, ¿cierto? Por eso es que el Señor dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No se desvíe ni a derecha ni a izquierda. Haga lo que el Señor lo mandó a hacer, ¿cierto? Ya eso nos dieron testimonio, ¿sí? Hizo lo recto. Ahora miren otro, adelantico, ahorita vamos ahí al versículo 25. Nadab, otro rey que se llamó Nadab, era de Israel, de la parte de arriba, ¿sí? Dice, Nadab, hijo de Jeroboam, el que hizo lo malo, ¿sí? Comenzó a reinar sobre Israel en el 2.º año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, ¿sí? ¿Qué fue eso malo que hizo? Andando en el camino de su padre y en los pecados con los que hizo pecar a Israel. Mira el problema de que el mismo rey hizo pecar al pueblo. Tiene que ver con idolatría, generalmente con permitirles y hacerles cosas que los llevan a que se extravíen de la verdad. Ahora vamos al capítulo 15, al versículo 33, ahí abajito. Otro rey que se llamó Baasa. Ese fue rey de Judá, del reino del sur. 15:33 dice, en el 3.er año de Asa, rey de Judá,
comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre Israel en Tirsa, y reinó 24 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Y si ve que siempre el Señor recalca estas cosas, que por ese dirigente el pueblo pecó, porque el dirigente lo llevó a pecar. Es la importancia cuando uno está a cargo, por ejemplo, uno de padre de familia, que las faltas que uno tenga lleva a pecar a su familia, si uno no corrige a tiempo. Por eso es que la responsabilidad, aquí no se trata de machismo, aquí se trata de responsabilidad con su casa, ¿sí? Y eso, Dios mío, que nos ayude el Señor y nos edifique, porque en eso, pues, uno falla mucho y pues eso no tiene que ser disculpa. No, es que si uno cae, no tenemos que seguir cayendo. Y eso es algo que le pido al Señor, no solo por mí, sino por todos nosotros, varones y mujeres y niños y todos nosotros, ancianos, que el Señor nos guarde de todas esas cosas y que nos dé sabiduría y que nos haga actuar rectamente para dar un buen testimonio con todo el mundo, con los de la casa, con nuestras esposas, que las esposas con los esposos, con nuestros hijos, padres, hermanos, tíos, primos, toda la familia, abuelos, lo que sea, ¿sí? Con los de afuera también. Dice, bueno, hizo pecar a Israel. Ahorita vamos ahí, creo que sigue el versículo, el capítulo 16, desde el 1, dice, y vino palabra del Señor a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa, diciendo, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel. Sí ve que le estaba recriminando al Señor que había hecho pecar a su pueblo. Sí, eso es lo que el Señor le recrimina. Has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Sí? Así hay muchísimos ejemplos. Vamos a leer el último de tantos ejemplos, porque siempre el Señor nos muestra qué pasó con toda la vida de estos personajes. Ahí en el capítulo 22, ahí adelantico. En capítulo 22, versículo 51. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 51. Ocasías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. ¿Sí ven? El Señor que le recriminó siempre que hicieron pecar al pueblo. ¿Sí? Porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira al Señor Dios de Israel conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Mire, ahí están los ejemplos, hay muchísimos más, muchísimos más. Por eso estas historias son testimonio para nosotros, para que veamos qué pasó con ellos. Se narra su vida en un periodo, ¿sí ven? O sea, narran en unos pequeños párrafos la vida de un rey. Y nosotros creyendo que, que es que 80, 90 años es toda una vida, lo que hablábamos la vez pasada, toda una vida. Aquí lo menciona como por dar testimonio de que hizo lo malo, hizo lo bueno. Y eran reyes, no eran personas así como usted o como yo, eran reyes, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas, hay que entender una cosa que decía, no, pero es que, bueno, nosotros ya, bueno, entonces no hay que tener imágenes, no hay que hacerse ni imágenes de nada. Pero hay algo también muy importante de entender. Por ejemplo, bueno, a mí me pasó en el tiempo pasado, que uno tenía amuletos. Entonces comienza a tener fe en que esos amuletos le van a traer suerte, que le van a traer bendición a uno, ¿sí? Yo tenía un caballito, así que decían que los caballos así con las patas levantadas, eso trae buena suerte. Y yo cada rato que no iban las cosas muy bien en la oficina, entonces pues uno cogía el trapito y limpiaba como la lámpara de Aladino, ¿sí? Limpiar para que venga clientela. Eso le pasa, yo sé que le ha pasado a mucha gente también. Y eso hace parte del aprendizaje que le da el Señor a uno para poder dar testimonio de esas cosas.
que eso también es idolatría, ¿sí? Eso también es idolatría. No que uno tenga un caballo, sino el problema es que uno tenga la fe puesta en que como el caballo me trae suerte. Eso también es idolatría. Y si uno enseña esas cosas, que por ejemplo tener el letrerito del símbolo del dólar, ¿sí? Para que atraiga, o tener el dólar en el bolsillo porque eso me va a traer plata, eso es idolatría, ¿sí? Pero no, que algunos usaban que el ajo macho en el bolsillo para que no me cayera ningún mal, o un anillo de oro para que todas las cosas, que brujerías que le pueden, todo eso es idolatría, porque están adjudicando poder a una cosa material, y dice que esos son los ídolos del hombre, los ídolos de las naciones son nada, no pueden ver, no pueden proteger del mal, no tienen poder para eso, ¿sí? Entonces estábamos pecando por esa idolatría. Todas esas cosas están mal, todas esas cosas, ¿sí? El problema es no tener adornos en la casa. No, eso no tiene un adorno bonito, no tiene nada que ver. El problema es que yo estoy pensando que eso me va a generar un beneficio o que me va a traer suerte, que el Feng Shui y que todas esas cosas, que tener el Buda ahí detrás de la puerta, la moneda de $1 o el billete de $1 pegado, o escribir lo que yo quiero. Y eso es muy común. La gente comienza a escribir lista de que voy a lograr la mansión de mis sueños, y que eso es mentira, eso es pura mentira. Como hay gente que dice que le ha funcionado y todas esas cosas, están engañados, porque dice, yo les enviaré un poder engañoso para que crean la mentira, dice el Señor. Y son mentiras, están engañando y siendo engañados, ¿sí? Poniendo su esperanza no en el Dios que hace todas las cosas, porque no lo conocen, sino en las cosas de este mundo que han de perecer, ¿sí? Entonces, uno puede decir, no, pues que yo ya no tengo imágenes, yo no me hago imágenes de nada, yo no confío en ninguna imagen, entonces ya estoy en lo correcto. Por acá en este lado también una religión que no tiene imágenes, dicen que no tienen imágenes, pero tienen un sitio donde tienen que irse a congregar, o que sea una vez en la vida, ¿cierto? La religión de este lado hacen eso, entonces van aquí a un país que queda aquí, por aquí al ladito, y hay un sitio donde todo el mundo tiene que ir a dar vueltas, ¿sí? Tiene que obligatoriamente ir. Entonces eso también es idolatría, porque ya el Señor nos quitó eso. Antes uno quería ir a Jerusalén, pero ya por la experiencia que el Señor les permitió tener a nuestro amado pastor Luis Eduardo, la Monita y su hija, y también a nuestro hermano Raulito y su familia, nos contaban de la contaminación idolátrica que hay allá, que uno va con una ilusión de ver unas cosas, y yo personalmente también quería conocer esa tierra, wow, es tierra santa, pero el Señor dice otra cosa, que es como Sodoma y Egipto, donde el Señor fue crucificado. Busquen eso en Apocalipsis 11, si no estoy mal. Sí, dice que esa ciudad, señora. Pastor, el Señor Jesús, Él es tan bueno con nosotros que Él nos hace ver en todo cuando pecamos, en lo que el pastor dice. Por lo menos anoche estábamos nosotros con mi esposo al lado de la playa y pasó un muchacho y dijo, oye, ven, que no sé qué. Entonces estamos ahí, dijo, ven que te quiero hacer magia. Cuando él me dijo, ven que te quiero hacer magia, entonces yo le dije, no me gusta. Entonces dijo, ay, pero ¿por qué? Eso es algo, yo le dije, no me gusta. Entonces, bueno, y él insistiendo, cuando se fue, yo le dije a Manuel, la magia es una mentira, porque están haciendo algo que es mentira. Entonces todas esas cosas, el Señor le hace ver a uno en todas esas cosas, como el pastor dice, la idolatría. Hay muchas cosas que no las vemos, pero es idolatría ante el Señor. Entonces, o sea, yo le decía eso a Manuel, ¿no? Le decía, o sea, si alguien te va a mostrar algo que supuestamente tus ojos van a ver y te hacen creer que es una verdad, pero es una mentira. Entonces, en muchas cosas, como dice el pastor, existe la mentira y la idolatría. Así nosotros pensemos que no, pero el Señor Jesús tiene misericordia y nos saca de eso, pastor. Y así el Señor es misericordioso. Mi hermana, un punto importante en cuanto a esto de la magia, ¿sí? El Señor dice, no se ha hallado en ti quien, ni mago, ni sortílego, ni quien consulte a los muertos, ni todas esas cosas, no se ha hallado en ti. Sí, o sea, que dentro de nosotros no haya ninguno, ni que el horóscopo, ni que el Feng Shui, ni que las galletitas chinas, ni que
todas esas cosas dice que no se ha hallado en nosotros. Entonces cualquiera puede decir, pero es que eso no es magia, eso es un truco, eso es prestidigitación, eso es ligereza de manos, y entonces eso es un truco, eso no es magia. El Señor dice que eso es engaño. Pues que la magia en sí, ¿qué es? La magia no tiene ningún poder. Pues, la gente piensa que eso tiene poderes y que la gente vuela y que David Copperfield desapareció la Estatua de la Libertad y entonces, wow, eso, no, eso es engaño. El Señor dice que no se ha hallado en ti quien haga esas cosas, que no participemos de eso. Pero que es el mago para la fiesta de los niños, es un mago, pues ahí, eso es para que ellos se diviertan. No se ha hallado en ti, no tenga nada que ver con esas cosas de magos ni de nada, así sea un amigo, así sea el mejor mago del mundo, que me diera una entrada gratis. ¿Qué va a meterse allá? ¿Por qué tiene que estar participando de esas cosas? Eso es el discernimiento que nos trae el Señor, ¿sí? Y lo digo, y no lo digo, mi hermana, no lo digo solo por ustedes, no, lo digo para todos nosotros, porque a veces uno dice, no, pues que esos son magos, eso no hace, no, son truquitos y que sacan el conejo, pero uno sabe cómo es. No participe de esas cosas. Si el Señor dice que no participe, pues no participe. Aborrecer lo que el Señor aborrece. Si se hacen llamar magos, pues entonces el Señor dice, no se ha hallado ni mago, ni sortílego, ni que consulte a los muertos, nada de esas cosas, ni adivino, ni agorero, nada de eso, ¿sí? Entonces, cuando uno viene, continuando con el tema de lo de las imágenes, entonces, al decir que no tenemos imágenes ya, no, pues que tiene que ver también con sitios de peregrinación, con templos, con sacerdotes, con todo este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, hay que entender que cuando el Señor dice que cumplamos unas cosas, no nos dice que las cumplamos parcialmente, dice que las cumplamos todas. Por eso el mandamiento del Señor es completo, por eso la palabra de Dios es una sola, desde el principio hasta el fin, ¿cierto? El Señor nos va mostrando cada día más cuáles son sus mandamientos, cuántos son. Entonces, yo no puedo cumplir unos y otros no, ¿cierto? Porque mire lo que pasa. Mire lo que dice Isaías. Vamos a Isaías. Alguien, por favor, léame Isaías, capítulo 59. Capítulo 59, desde el versículo 1 hasta el 3. Isaías, capítulo 59, versículo del 1 al 3. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Amén, Mauricito. Mi hermana, el Señor la bendiga. Amén. La palabra de mi Señor Jesucristo dice así. He aquí que no se ha cortado la mano de nuestro Señor Jesús para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestra iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien Amén. clame por la justicia. Amén. Gracias, mi hermana. El Señor Jesucristo me la bendiga. Miren, es bien importante esto. Hay gente que dice, no, es que Dios no me oye, Dios no escucha. Entonces, digan, no, pues que uno le pide a Dios y Dios no lo escucha a uno. Ahí explican que no es así. Ahí dice, he aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, o sea, no ha dejado de salvar, ¿sí? Ni se ha agravado su oído para oír. No es que Él haya endurecido su oído para no oír, o que es que el Señor ya no oye. No es eso, la causa es otra. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. No es que Él no oiga, sino que es que yo no quiero corregir mi camino. Sí, el Señor dice que humillados y arrepentidos podemos ir a Él y Él nos va a escuchar, pero si no nos escucha es porque no nos hemos arrepentido. Y ahí sigue explicando, ¿sí? Ha hecho, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, es por el pecado no arrepentido, por el corazón no arrepentido, endurecido, que el Señor no oye. Por eso las cosas no salen, ¿sí? Y no me refiero a que me dé plata o que me dé, no, sino que
uno ve que hay un muro que se le presenta a uno y uno sigue insistiendo, Señor, ayúdame, mira en este trabajo, Señor, dame un esposo o dame una esposa, o Señor, ayúdame para pagar tal cosa, Señor, ayúdame para lograr la nacionalidad. O, mire, lo que ustedes se imaginen, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y sigue uno y se estrella, y se estrella, y se estrella, y sigue yendo por ese lado. Entonces, no, es que el Señor no me ha querido conceder ese anhelo, pero bueno, en el tiempo del Señor, ¿no será que el Señor no se lo quiere conceder porque va en contra de su palabra? ¿No será que el insistir en lo mismo y en lo mismo y estrellese uno y estrellese, no será que el Señor lo está digámosle, poniendo una barrera y aún así no escuchando su petición, no escuchando su petición? ¿Por qué? Porque uno está en contra, ¿sí? Entonces es el pecado no arrepentido de uno, ¿cierto? Dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentiras, ¿sí ve? Yo, o sea, es algo que es algo que en mi vida ha sido tan claro, gloria al Señor, ahora, porque fui mentiroso toda la vida. Y yo digo, Dios mío, si es un mandamiento, si no tengo ídolos, que creo que Jesús es uno solo, pero miento, pues estoy dando lo mismo. Pues el uno es un mandamiento, el otro también, ¿sí? Tanto como guardar el día de reposo, por ejemplo, como no hacerme imágenes, ¿sí? Como honrar a mi padre y a mi madre, todas esas cosas de no codiciar lo que no es mío, ¿sí? Sea la mujer, sea los bienes, sea todas las cosas de mi prójimo, no las codicie, ¿cierto? Entonces, son todos. Y aquí vuelve y sale, porque vuestros labios pronuncian mentira. Pues si yo sigo, dice que uno va a dar cuenta de lo que salga de su boca. Entonces uno tiene que estar cuidando qué sale de su boca, pensando qué va a decir, no dejando que lo que se me vino a la cabeza, eso salió. Porque si nuestro corazón todavía le falta, entonces mi tesoro no es la palabra, ni el Señor, ni la vida eterna. Entonces, pues eso es lo que va a salir. Cualquier barra basada sale y uno sale y cada día más imprudente, cada día más. Entonces, esas cosas hay que analizarlas y pensarlas, porque dice que el Señor no va a escuchar. Entonces uno sigue insistiendo en el mismo camino y se sigue estrellando. Y, exacto, se estrella se tropieza con la piedra de tropezar, ¿sí? Y tropezadero para errar, ¿cierto? Entonces, el Señor es la roca con la que uno se estrella y se tropieza y se sigue tropezando, y Dios quiera que no nos sigamos tropezando, porque el que se sigue tropezando y nunca se levanta y nunca puede pasar esa barrera, pues se perderá, dice el Señor. Yo puedo saber que Jesús es Dios y tener confianza en eso, pero si no dejo de mentir, pues no, dice que es hacedores hacedores y no solo oidores. ¿Sí? Dice que el que defrauda un mandamiento, pues ya se hizo culpable, ya es infractor de la ley. ¿Sí? Entonces no puedo decir, por ejemplo, que no, sí, Jesús es Dios, sí, todos los dioses, no, tengo que cumplir el mandamiento como lo dice ahí. Y no es cuestión de cumplirlo porque es obligación, no, es cumplirlo porque yo entiendo que eso es la verdad y que eso es lo que yo amo hacer, ¿sí? Yo digo que sí, no tendrás dioses ajenos delante de mí, sí, claro, Jehová y que la Trinidad y que todo. No, el Señor dice, no tendrás, que Él es uno solo. Tengo que cumplirlo es como Él lo dice, no como yo quiero o como a mí me enseñaron, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas que cumplir, honrar a padre y a mi madre, sí, claro, sí, tengo que invitarlos un día. No, es que honrarlos no es solo darles cosas, honrarlos es respetarlos, hablarles del Señor, siempre procurar que ellos estén bien, todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, que 6 días trabajarás y otro, y el séptimo día reposo será para el Señor. El mandamiento ahí está claro, que usted trabaje 6 días y que descanse el día de reposo, que es el séptimo. Entonces, sí, claro, entonces yo voy a descansar el miércoles o yo voy a descansar el jueves, porque es que, no, el Señor no dijo que descanse el día que usted quiera, sino el día que Él dice, ¿cierto? Entonces, todos los mandamientos, no mentirás bajo ninguna circunstancia. Ya eso es muy recurrente en mí, porque yo he visto todos los beneficios que el Señor, toda la bendición que uno recibe en la tranquilidad de ya diferenciar
que la mentira es tan dañina como la idolatría. Sí, porque cualquiera, mire, cualquiera de los, si uno no obedece un solo mandamiento, ¿sí? Una sola de las cosas que el Señor manda, se vuelve rebelde, ¿sí? Y la rebeldía es como idolatría, dice el Señor. Por allá nuestro amado pastor Germán nos enseñaba qué día sobre, bueno, también los pastores, todos han enseñado sobre ese hermoso pasaje, esta parte donde el rey Saúl es confrontado por Samuel, por el profeta Samuel, y le dice, no entiende que como idolatría es la rebelión, o sea, cuando usted no obedece uno solo, se vuelve es como si fuera un idólatra, o sea, como, ¿de qué le sirve decir, no, yo no tengo imágenes, pero miento? Entonces me estoy haciendo como si tuviera imágenes. Si se dan cuenta, el Señor es tan perfecto, tan hermoso, que nos dice que esas cosas son delicadas, hay que tener cuidado con eso. La mentira, lo que sale de nuestra boca, ¿qué está saliendo de nuestra boca? ¿Es cierto lo que yo digo? Sea lo que sea, ¿sí? ¿Es cierto el chiste que yo cuento? El problema no es reírse, no. Gloria a Dios que nos podemos reír y podemos disfrutar. El problema es cuando lo que yo estoy diciendo está exagerado o no es verdad en todo su contexto, ¿sí? O es una burla, ¿sí? Entonces uno puede sacar muchas disculpas, pero si no es verdad, no lo diga porque el problema viene para cada uno de nosotros, ¿sí? Dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira. Hablan maldad vuestra lengua, ¿sí? Mire, un ejemplo de eso, ¿se acuerdan del ejemplo de allá en Lucas 18 que habla del publicano? Del fariseo y del publicano. Dice el Señor, mire, se los leo. Lucas 18, del versículo 9 al 14. Del versículo 9 al 14, ahí nos enseña el Señor que no es un solo mandamiento o dos mandamientos o tres, son todos. Es tener su corazón en pos del Señor, que el Señor nos haga amar su palabra, buscar su palabra, escudriñar su palabra cada día más, que eso sea mi refresco, que eso sea mi delicia, que sea delicioso cumplir, que sea un agrado. Uy, ya no estoy mintiendo, el Señor me está corrigiendo, no porque yo lo logré, no, sino porque el Señor ha tenido misericordia y me ayuda y ha hecho que yo no infrinja su mandamiento, ¿sí? No estoy adulterando, gloria al Señor, mire ya, uy, el Señor cómo ha cambiado mi vida, o sea, ya no tengo dioses ajenos, ya sé que es el Señor Jesús. Eso es una delicia, es un descanso, es un gozo, ¿sí? Como dice el Señor del día de reposo, que es un gozo, que sea un disfrute, que llegó el día de reposo, este es el día del Señor, ¿sí? El séptimo día. Entonces, todas estas cosas, mire lo que dice el Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Así que a veces uno dice, no, yo, bíblico totalmente, yo, definitivamente yo, si el Señor, yo creo que el Señor Jesús es Dios y ya, ¿sí? Entonces uno se cree que está haciendo las cosas bien y que uno es justo. Y ahí dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene esto de malo de que no sea ladrón, injusto o adúltero? Si el Señor dijo, no robarás, ¿sí? No adulterarás, ¿sí? Harás justicia a tu hermano, a tu prójimo. Eso lo dice el Señor. ¿Qué tiene eso de malo? No, eso no tiene nada de malo. Eso está bien. El problema, ¿cuál era? Y estaba cumpliendo mandamientos del Señor. ¿Sí? Estaba él diciendo esto. ¿Sí? Y ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo, dice el Señor, os digo que éste descendió a su casa justificado
antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Acá este ejemplo nos sirve para entender que no sirve cumplir 9 mandamientos y uno no. No, es toda la palabra del Señor, ¿cierto? Acá no robaba, daba plata, ayudaba y hacía, y el otro sencillamente se enalteció. Y eso es también un mandamiento. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7. Sí, abomina su alma, sí, los ojos altivos, que se creen más que los demás, ¿cierto? Eso es lo que le faltaba a yo, diezmo, mejor dicho, yo te doy gracias porque no soy como los malos y yo soy justo y mejor dicho, aparto de lo que gano, ¿sí? Todas esas cosas, pero le faltaba el ser humillarte. ¿Qué demanda el Señor? Ahorita vamos a ver eso. Humildes, 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 siempre. Entonces, ¿de qué me sirve cumplir 9 y uno no? No, tengo que mirar que el Señor me haga amar sus mandamientos, amar su palabra para que eso venga desde mi corazón, que eso sea mi tesoro, ¿sí? Entonces va a ser fácil. Fácil, uno un favor se lo hace a un hijo porque lo ama, o sea, uno no le ve ningún problema, sea el complique, tenga el costo que sea. Si un hijo necesita un favor de uno, que uno lo ayuda no porque le toca, uno lo ayuda porque lo ama, uno lo ama a su hijo. Entonces es lo mismo con la palabra de Dios. Señor, ayúdame a amar tu palabra, ayúdame a que tu palabra sea mi tesoro, que sea mi tesoro, mi corazón siempre esté, porque donde está tu tesoro, allá está tu corazón. Entonces siempre mi tesoro va a ser cumplir con la palabra de Dios, porque va a ser agradable a mí, va a ser como gozoso, ¿sí? Entonces ahí está la diferencia en cumplir unas cosas y otras no. ¿No? El Señor dice que hay que cumplir todo. Y no por cumplirlo porque por eso somos salvos, no, sino por cumplirlo porque el Señor a quien yo amo, que es el único que me puede salvar, es el que me pone a mí cumplir todo lo que Él dijo. Yo lo amo a Él y Él hace todo por mí. Me preocupo por el reino de los cielos y todo lo demás, cumplir y las cosas de este mundo, todo será añadido, ¿sí? Pero yo me preocupo es por Él, porque Él ponga en mí ese amor por cumplir su palabra, porque eso fue lo que Él dijo y yo lo amo a Él. Entonces para mí es deleite obedecer lo que Él me manda. Cuando un hijo ama a su papá, lo admira, que un papá que ha dado buen testimonio, que siempre ha sido muy responsable, y no me refiero a que siempre le haya dado plata o le haya dado de estudios, porque aunque no le hubiera dado estudio, pero que su hijo vea que es un testimonio de cosas buenas, ¿sí? Él ama a su papá, y su papá le dice, haga eso, así él no entienda, él va a saber, no, mi papá no me va a mandar para cosas que no convienen. Yo hago lo que mi papá me dice porque me agrada que él se agrade. Mi hijito, como usted es de obediente, eso me agrada, me llena a mí. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros en el Señor, agradarle a Él, porque Él no nos va a mandar a hacer cosas que nos van a perjudicar, ¿no? Él nos manda a hacer cosas que si en realidad el Espíritu del Señor Jesús está en vosotros, en nosotros, pues eso es lo que va a ser agradable a nosotros, cumplir con los mandamientos del Señor. Porque mire algo muy importante. Alguien me lee, por favor, Juan 9:31. El Señor Jesús dice, sabemos que Dios nos oye a los que no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bueno, gracias, amén. Mi hermano. Dios lo bendiga. Mire algo bien importante y eso está aquí. Mire, antes, por ejemplo, nosotros pensamos, no, pues que todos somos pecadores, todos somos malos, pero el Señor nos dice que ya nos ha limpiado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted debe algo y alguien viene y lo paga, ya usted no debe nada, o sea que ya usted no es deudor. Lo mismo. Nosotros somos pecadores y el Señor pagó por nuestros pecados, o sea que ya no estamos debiendo pecados porque Él ya los pagó. O sea, ¿cómo es nuestra nueva condición? Nueva criatura, ¿sí? Nueva criatura. Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea que si seguimos pecando, está pasando lo que nos decía en Isaías, no nos va a oír porque nuestro pecado nos aleja del Señor, ¿sí? No nos va a oír y no podemos decir que hemos sido justificados y seguir pecando
teniendo por inmunda la sangre del pacto del Señor. Eso dice la palabra. No podemos seguir haciendo eso. El pecado no cabe. Porque mire, hay una cosa, bueno, aquí, mire, esto lo explica muy bien Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 7. Sí, dice que Dios no oye a los pecadores, pero ¿cómo así? Pero nosotros luego no somos pecadores. Pero es que hay una situación, la más importante en la historia de la humanidad, es que el Señor pagó por nuestros pecados, ¿sí? Dice Romanos 6, del 1 al 7, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, o sea, no hay forma de que sigamos en el pecado, ¿sí? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Antes decíamos que, sí, es que uno peca todos los días y el Señor nos corrige. Dice, pero no, acá la palabra dice otra cosa. No que es que uno peque todos los días, no. Dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo seguiremos pecando? ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos que edificarnos, ¿sí? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva no tiene que ser con pecados, ahí pues, es que uno cae. No, eso son disculpas, el Señor dice otra cosa y es bastante claro con eso, ¿sí? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el que habla feo, el que no se arrepiente, el imprudente, el que dice mentira, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos, esposos, esposas, solteros, sean estudiantes, sean lo que sea, dice que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la vieja condición nuestra que teníamos de pecado, ¿sí? Fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, es que uno de vez en cuando pues su pecadito, ¿no? Pero no, dicen, no sirvamos más al pecado, ¿cierto? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado y es un solo sacrificio por los pecados que hizo el Señor. Entonces, el pecado que cometa mañana, entonces tengo que, otra vez el Señor necesita morir. No, mire, y ahí, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que pide el Señor? Hay algo muy importante, mire, para aclarar esto. Hay algunas doctrinas que hablan en el Señor, que dicen hablar del Señor Jesús, ¿sí? Y dicen que Él murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Yo lo he escuchado de muchos predicadores y predicadores, mejor dicho, súper reconocidos, ¿cierto? Dice que el Señor Jesús murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ¿cierto? Entonces yo digo, o sea que los pecados que yo cometa ya también el Señor murió por ellos. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice? Vamos allá a Romanos también. En Romanos, que nos habla de lo mismo. Hay antecitos en Romanos 3. Ahí mismo en el mismo libro nos habla de eso, ¿cierto? Romanos 3, versículo 21 al 26. Dice el Señor, pero ahora que hemos sido transformados, que ya conocemos del Señor, ¿sí? Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces aquí muchos tomaron de que aparte de la ley, o sea que la ley ya no. No. O sea, aparte de la ley, que ya la tenemos, ha sido manifestada la justicia, que es testificada por la ley. Sí, que tiene que ver todo unido, todo está concatenado, todo está encadenado, todo está aliado bien encerrado, bien una cosa con la otra. No es una cosa sin la otra, ¿sí? Dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él.
Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, sí, en nuestra vida, ¿quién no ha pecado? Pero por eso vino el Señor a nuestras vidas, para hacernos conscientes de pecado, ¿cierto? Dice, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si uno continúa, está destituido de la gloria de Dios. Mire lo que dice acá. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, o sea, en el sacrificio que él hizo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿cuáles pecados? Pasados, presentes y futuros. Acá dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pasados. No hay ningunos presentes ni futuros. ¿Sí? Esto es una falsa doctrina que nos dice que no hay problema. Pues sí, es que no peca, pero es que el Señor al final, como él es perdonador, entonces me perdona. Cuando uno hace las cosas sabiendo, ya es otra cosa, porque uno no se quiso arrepentir. ¿De qué sirve arrepentirse de un pecado y volver a cometerlo? ¿Sí? No hay aprendizaje. Y dice que el pueblo mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y esto es necesario que lo conozcamos. El Señor dice que perdonó nuestros pecados pasados del viejo hombre. Nuevo hombre, hay una partición entre esas dos nuevas criaturas, lavados, ¿sí? Entonces, si uno sigue, supuestamente lo han lavado y sigue volviendo a eso, entonces, ¿qué pasa? Como la puerca lavada vuelve al charco, ¿sí? Vuelve y se embarra, ¿sí? El perro vuelve al vómito. Entonces, o sea que no era, pensaba que era, pero fue como una puerca que lavaron, como un cerdo, ¿sí? Que lavaron y volvió y se revolcó ahí en la mentira, en la fornicación, en el adulterio, en estar haciendo las cosas que no convienen, ¿cierto? Entonces, miren la importancia de eso. Miren la importancia del Señor. Todo esto que nos dice el Señor, ¿qué nos pide? ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué pide el Señor de nosotros? Entonces, que no solo que no tengamos imágenes, porque sí, yo ya no tengo imágenes. Todas estas religiones tampoco tienen imágenes. Esta religión de acá no tiene imágenes. Pero mire, la idolatría que hay y todo que no están. Mire lo que dice acá Miqueas 6:6. Que usted antes diezmaba, o que usted le ayuda a todo el mundo, o que uno puede decir que es que ya no digo groserías, o que no miento, ¿sí? O que, mejor dicho, yo doy de todo lo que tengo, así como decía el fariseo, yo doy eso, diezmo y hago unas cosas y todos religiosamente yo hago esto y le ayudo y yo hago una cosa y la otra, pero es que no es una cosa, ni dos, ni tres, son todas, ¿cierto? Esto tiene que venir de adentro. Dice el Señor en Miqueas 6:6. ¿Alguien me lo lee, por favor? Amén, pastor. Mi hermana, ¿con quién hablo yo? Con Ginette. Mi hermana Ginette, el Señor Jesús la bendiga. Amén. Palabra del Señor Jesús de Nazaret. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. ¿Hasta dónde, pastor? Hasta el 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Amén, amén, mi hermana. El Señor Jesús me la bendiga. Miren, amén. Todas estas cosas el Señor las complementa. No podemos tomar unas sí, otras no. Tiene que ser todo, que sea un tesoro, todo. Todas sus piezas son un tesoro para nosotros.
¿Con qué me presentaré? ¿Cómo adoraré? ¿Cómo le sirvo al Señor? Voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y yo ayudo y yo doy, y tengo fundaciones y dono a los pobres y doy mis riquezas. Y como decía Pablo, ¿de qué me sirve que mi cuerpo sea quemado y si no tengo amor? Pues nada soy, ¿cierto? Eso hace parte de las tantas cosas que el Señor requiere de sus hijos, que el Señor mismo pone en sus hijos. Entonces, ¿de qué me sirve todo? Mire, ¿se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Sí, eso era lo que se diezmaba en las ofrendas de paz y todas esas cosas que eran una sombra de esto que había de venir y que aún viene todavía. ¿Sí? Dice, ¿se agradará o que yo ofrezca a mi primogénito por los pecados de mi alma? Porque eso se hacía también. Encomendaban y quemaban a sus hijos al fuego, a un Baal, a Baal, ¿sí? A uno de los Baales. Eso hacían antes. ¿Se agradará de eso el Señor? Que dieron e hicieron esa cantidad de cosas. Dice, es sencillo, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si usted lo aplica, cualquier religión dice que lo hace. Si usted lo aplica así sencillamente y no le pone toda la demás información, cualquier hacer justicia, si ellos cumplen con la ley, son justos, no tienen infracciones de la ley y todo, y aman misericordia, no, son misericordiosos, ayudan a todo el mundo, aman a los pobres y toda esa cosa, y humillarte ante tu Dios. Ellos también se humillan ante su Dios. Pero acá hace falta, o sea, no podemos tener eso como el todo. Ya conocemos quién es el Dios del que hablamos. Jesús es el Señor, no hay ningún otro. ¿Sí? Él es el Dios del que habla la palabra de Dios. Él fue el que habló a Moisés y el que dio la ley, todo, ¿cierto? Entonces, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Y qué es eso? ¿Cómo hago? Entonces, ¿qué es justicia? ¿Qué es hacer justicia? ¿Qué es amar misericordia? ¿Qué es humillarme ante mi Dios? Ahí en Jeremías, ahí más atrasito, Jeremías 9, capítulo 9, versículo 23 y 24. Así ha dicho el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría. Sí, acuérdate que se agradará el Señor de que yo haga esto o lo otro. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor. Ahora entendemos que esta palabra que dijeron acá Jehová está refiriendo al yo soy que le habló a Moisés. Ese yo soy es el Dios fuerte que le dio los mandamientos, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso, ¿sí? Dios fuerte. Ese que dice allá en Isaías 9:6, que dice que así iba a ser llamado el niño que iba a nacer, Dios fuerte, Padre eterno, ¿sí? En conocerlo, ¿sí? Que nos podemos alabar en entenderme y conocerlo a Él, que Él es el Señor Jesús. Eso yo me acuerdo la primera vez que nos lo explicó el pastor Luis Alberto, nuestro amado pastor Luis Alberto, y eso es como un bálsamo para uno, una delicia. Ahí dice que nosotros no nos alabemos ni en riquezas, ni en valentía, ni en sabiduría humana. No, conocemos a Dios. ¿Quién es Dios? Lo entiendo y lo conozco. ¿Qué hago? ¿Se acuerda que era lo que quería el Señor de nosotros? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Humillarte ante cuál Dios? Acá dice que yo soy el Señor, lo conocemos, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces, eso es lo que el Señor demanda de mí, que lo conozcamos, que al conocerlo estoy haciendo justicia, amo la misericordia, porque Él es el que hace la misericordia, ¿sí? Por fe nos humillamos delante de nuestro Dios porque ya lo conocemos y le entendemos, ¿sí? Entonces entonces no tengo necesidad de cumplir ni la ley ni nada de otras cosas. Pues en Mateo nos explica, Mateo 23:23, ya para finalizar. Vamos a Mateo 23:23, ¿sí? Acuérdense lo que dice. ¿Qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí en Jeremías dice que entenderlo y conocerlo, que Él es Dios, del que están hablando, que se humille uno, ¿cierto?
y que Él es el que hace misericordia y juicio y justicia. Está hablando de lo mismo, conocerlo y entenderlo, ¿cierto? Mateo 23:23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe que nos dice que nos humillemos ante el único Dios que conocemos y entendemos. Entonces tenemos que cumplir todo, no solo no tener muñecos, no solo no mentir, no solo no adulterar, es todo, el conjunto de toda la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor. Y yo no puedo ser solo oidor, sino hacedor de la palabra. Todos sus mandamientos, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. La fe, ¿de dónde viene? De la ley, porque nos dijeron que no, que la ley era una y ya viene la fe en Jesucristo. Pero esa fe, ¿de dónde viene? Viene de la ley, de que entendamos que Jesús era ese Dios, es ese Dios de la ley, que hablaba la ley, los profetas y los salmos, ¿sí? Eso es lo que nos dice el Señor. Guardemos toda su palabra, todos sus mandamientos, para que no creamos por vista, sino que creamos por fe, que andemos por fe. Porque el mundo está andando por vista y nosotros tenemos que andar por fe. Las religiones, los que se dicen cristianos, los que dicen católicos y toda esa cosa, están andando por vista, por lo que ven sus ojos. Por eso necesitan muñecos para evocar, para dirigir su oración a algo. Si no lo tienen en la iglesia, entonces lo compran y lo tienen en la casa más pequeño. O si no, tienen una foto o una estampita y lo guardan en su billetera, porque eso es idolatría, es la relación que ellos tienen con algo que puedan ver. Ahora el Señor nos dice que no, es conocerlo y entenderlo, que Él es el Señor, que Él es la misericordia, que Él es la justicia, ¿sí? Que Él es el único Dios verdadero, es Jesucristo, nuestro único Dios, el Señor de señores, el Dios de dioses, el Rey de reyes, el que ha de venir a juzgar la tierra, y muchas veces lo dice. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos.